Chiquillos, tengan todos ustedes súper muy buenas tardes. Es viernes, sus cuerpos lo saben. Es viernes de lenguaje y comunicación, la última clase de la semana acá en Preuniversitario Puntaje Nacional. Veo que hay harta gente, ya están saludando, ¿cierto? Dicen, hola, profe. Hola. Ya, chiquillos, comenzamos la clase del día de hoy recordándoles que ya partimos la clase la semana pasada y que de todas maneras quienes no pudieron estar presentes en esa clase anterior pueden verla porque ya está, la subieron, ¿cierto? Ya la subieron al canal de YouTube de Puntaje Nacional, así que para que la vean si es que no alcanzaron, no tuvieron tiempo, qué sé yo, ustedes saben, ¿cierto? Ya, entonces, el viernes pasado lo que estuvimos viendo, ¿cierto? Fue la estructura de la PSU en su composición de ítems. Vimos algunos datos con relación a lo que fue la PSU del año pasado, ¿cierto? Que dijimos que los textos ya no hay tanta mezcla de texto corto con texto largo, se decía. De hecho, incluso si es que ustedes se están preparando aún más allá, ¿cierto? Y están leyendo algún libro de preparación PSU, se van a dar cuenta que los libros dicen que la PSU tiene textos largos y textos cortos de una extensión variada, bla, 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 bla. Las últimas dos PSU de lenguaje no han sido así, solamente han sido texto largo. Por lo tanto, en la parte donde tenemos que poner harto ojo es precisamente en comprensión de lectura. Si bien la PSU de lenguaje abarca desde el ítem de conectores a comprensión de lectura, todo es finalmente comprender, el fuerte de las preguntas está hacia el final, ¿cierto? Hacia el final de los ítems. Entonces, lo que vimos en la clase anterior, ¿cierto? Fue esta apreciación del proceso 2017 de lo que fue la PSU de lenguaje. Y dijimos que la estructura de la prueba estaba compuesta aquí por estas cositas que vemos aquí. Estaban los ejes temáticos de comunicación oral, lectura y escritura, que básicamente son los fuertes que ustedes tienen en el colegio, cuando estudian en el colegio, lenguaje y comunicación. Y después las secciones se dividían en dos grandes ítems, que era el indicador de producción de textos o indicador de producción textual y además comprensión de lectura. El primero, indicador de producción de textos, medía de manera informal o indirecta, ¿cierto? Si es que nosotros efectivamente sabíamos escribir coherentemente, adecuadamente, cohesivamente, etc. Y para eso teníamos el ítem de conectores con 10 preguntas a su haber. Plan de redacción con 15 preguntas, que es donde teníamos que ordenar los numeritos. Y finalmente comprensión de lectura, que abarcaba lo que es vocabulario contextual y comprensión de lectura con 15 y 40 puntos, preguntas cada una. Ahí sí. Entonces, ¿qué hice? Entonces, ahí sí. Entonces, ya, si se fijan, el primer ítem, que es el de indicador de textos, el de producción de textos, tiene 25 preguntas, mientras que el de vocabulario contextual tiene 55. O sea, es decir, un montón. Un montón de comprensión de lectura, y por eso las clases de preuniversitario la partimos pensando en todos aquellos que les cuesta leer, que no les gusta leer, que les gusta leer pero a veces no entienden bien lo que leen, que también pasa, ¿cierto? Y también para aquellos que les gusta leer, tienen estrategias lectoras, pero así y todo quieren mejorar aún más. Entonces, decíamos, la prueba PSU de lenguaje, el total de preguntas es de 80 en total, ¿cierto? De las cuales solamente 75 van a ser utilizadas para medir nuestro puntaje. Sin embargo, como no sabemos cuáles son esas 5, que el DEMRE deja ahí volando para que ellos saquen sus estadísticas, saquen las informaciones que ellos necesitan, ¿cierto? Tenemos que contestar las 80 igual en esas 2 horas 30. La PSU de lenguaje, también decíamos, era la primera prueba que se rinde el día lunes, generalmente a las 9 de la mañana. Si no me equivoco, el horario nunca ha cambiado. Ya, entonces, para irnos adentrando, ¿cierto?, al tema de lo que es la comprensión de lectura, tengo que empezar a ser un poco honesto conmigo mismo, honesta. Eso quiere decir fijarme yo misma cómo leo. Primero, ¿cierto?, diciendo en el gusto el más sincero, si me gusta o no me gusta leer. Y después, independiente de si no me gusta leer, porque tengo que leer igual, vamos a ver qué tipo de comprensión de lectura yo poseo, qué tipo, ¿cierto?, de habilidad estoy desarrollando y si es que la estoy desarrollando bien. Entonces, el primer nivel de comprensión de lectura que encontramos es el de lectura mecánica, que es aquel que está con naranjo. Ese nivel, ¿cierto?,
prácticamente no hay comprensión. Ese es el nivel donde nosotros estamos leyendo, siempre, ¿cierto? Estamos pasando los ojos por encima de la lectura, estamos tratando de decodificar, pero a la larga la verdad es que no queda ninguna información en nuestra cabeza. Nada, de absolutamente nada. Después viene la lectura literal, que es una comprensión superficial del contenido, es decir, nos quedamos simplemente con lo que se nos entrega, pero no vamos más allá, no buscamos inferencia, no nos damos cuenta de la relación que hay entre medio de las ideas, no podemos extraer conclusiones de la lectura que estamos realizando, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la lectura literal, si bien es una lectura mejor que la lectura mecánica, no es la más adecuada precisamente por eso, porque nos quedamos en lo literal. Y la semana pasada, cuando estábamos viendo un repaso, ¿cierto?, de los ítems de la PSU y veíamos las preguntas que nos iban a salir en comprensión de lectura, decíamos que estas se iban a dividir en las que eran de información textual y las de información literal, es decir, las que eran de información textual e información inferencial. Las de información textual son precisamente las que uno rescata con la lectura literal, son las preguntas más fáciles, pero como también son las más fáciles, precisamente de ese tipo de preguntas no van a salir tanto en la PSU. Así que ojo, la lectura literal, si bien es mejor que la lectura mecánica, de todas maneras estamos un poco al debe ahí con nuestra propia comprensión. Después nos vamos a la lectura rápida, que es una lectura selectiva y poco comprensiva, la que utilizamos cuando tenemos a última hora, estamos leyendo el libro, ¿cierto?, para entrar a la prueba, que había prueba de lenguaje, que había prueba de historia, es la lectura que utilizamos para rescatar información que se nos quede rápido en la cabeza, pero nada más que eso. Si bien es una lectura aún mejor que la lectura literal y por supuesto mucho mejor que la lectura mecánica, no es el mejor tipo de lectura porque, insisto, se dejan pasar muchos elementos, quedan elementos en el aire o elementos que no pudimos darnos cuenta que estaban ahí presentes porque estábamos, claro, seleccionando visualmente lo que nos servía. Por ejemplo, cuando leemos por capítulo, este capítulo me sirve, este no, etcétera, etcétera. Es precisamente ese tipo de lectura que utilizan cuando ocupan la estrategia, cuando están haciendo facsímiles, cuando están haciendo ensayos, ¿cierto? Es la estrategia que utilizan cuando se van a leer las preguntas primero y después leen el texto, que ya dijimos, inmediatamente esa estrategia no sirve. Precisamente, y eso dijimos que lo íbamos a ver en la clase de hoy, ¿cierto? Precisamente porque ese tipo de lectura es una lectura rápida que deja mucha amplitud para que queden lagunas, ¿cierto? Sobre todo con el tema, por ejemplo, de vocabulario contextual, donde decíamos, la palabra que tenemos que buscar no es el sinónimo, sino que es la palabra más adecuada. Por lo tanto, en el buscar la palabra más adecuada, de repente decimos, ya, esa suena bien, y pongamos esa, y resulta que no era la palabra adecuada, y perdimos puntaje que necesitábamos para después la evaluación. Después, y la última, que es la lectura reflexiva, y esa es la lectura que tiene ahí el dedito para arriba. La lectura reflexiva es el máximo nivel de comprensión, es la lectura que realizamos cuando podemos extraer inferencias, cuando nos damos cuenta de las marcas textuales, cuando nos damos cuenta de la información, cómo se plantea en el texto, cómo se ordena y cómo va enlazada esta misma. Así que, ¿para dónde tenemos que apuntar? Ojalá hacia la lectura reflexiva. Eso no quiere decir que la lectura rápida o la lectura literal no nos sirven, pero la verdad es que esos tipos de lecturas nos sirven para textos más sencillos o cuando leemos por nuestro propio placer de leer, ¿cierto? O también cuando estamos apurados y tenemos que realizar una lectura rápida. Entonces, para evitar, ¿cierto?, quedarnos solamente en estos 3 primeros niveles de comprensión de lectura que ya dijimos no son los más adecuados, si bien están en orden de lo mejor, de lo peor a lo mejor, tenemos que fijarnos en esto, en los malos hábitos lectores. Y aquí, esta es la parte donde ustedes empiezan a pensar qué o cómo leo, ¿cierto? ¿Cómo lo hago yo para leer? ¿Me encierro en mi pieza para leer? ¿Tengo espacio para leer? ¿Tengo estrategias para leer? ¿Qué es lo que hago? Entonces, el primer mal hábito lector y que tenemos que eliminar, porque para eso son los malos hábitos, ¿cierto? Para reconocerlos y superarlos. El primer mal hábito lector es la regresión. Eso quiere decir que, precisamente lo que ocurría, ¿cierto?, aquí con la lectura mecánica. La regresión es el acto de leer, pero no entendí nada, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Volver atrás, ¿cierto?, antes de terminar el párrafo, o incluso no me alcanza a dar ni cuenta, alcanza a leer toda una página completa y me doy cuenta que no me quedó absolutamente nada en la cabeza. Tenemos que evitarlo no solamente porque es una pérdida de tiempo, ¿cierto? Decíamos, en la PSU tenemos que
dentro de las 2 horas y media que nos dan para resolver la PSU, ojalá dedicarles 2 horas a la parte de comprensión de lectura por completo. Por lo tanto, imagínense estar 2 horas leyendo textos largos, nos vamos a cansar, nos vamos a aburrir, vamos a perder la idea principal, como es ahí, ¿cierto?, en el término de la regresión, etcétera, etcétera. Así que ojalá concentrarse al máximo al momento en que estamos leyendo. Ponernos la camiseta, ¿cierto?, con el tema de la lectura, pero porque lo estamos haciendo para nosotros mismos. De hecho, más adelante, cuando veamos las estrategias para mejorar la comprensión de lectura, precisamente una de las estrategias es decir, ser súper consciente conmigo mismo y decir, ¿para qué estoy leyendo? Ponerme una meta, es igual como cuando están haciendo dieta, cuando quieren empezar a correr y alcanzar los tantos kilómetros, cuando quieren ganar un juego, entonces empiezan a establecer tácticas. Esto es lo mismo, ¿cierto? Buscar la manera de que yo mismo me concentre en la lectura. Después, la vocalización. La vocalización es el acto de tener una lectura que no es mental, ¿cierto? Cuando en el colegio le decían lea para sus adentros, lea para usted mismo, no esté murmurando, precisamente porque la vocalización, que es la lectura que se acompaña con movimientos labiales, es un elemento distractor para nosotros mismos. La idea es que estemos 100% concentrados y conectados con la lectura que estamos realizando. Por lo tanto, el mover los labios ya hace que nuestro cerebro esté concentrado en 2 tareas. Bueno, en realidad es más, porque también está concentrado en bombear sangre, en respirar, en qué sé yo, deglutir, qué sé yo, pero lo estamos dando otra tarea más. Entonces, lo ideal es que manejar nuestro cerebro, ¿cierto? Y decirle, cerebro amigo, te necesito en este momento, concéntrate. Entonces, evitar la vocalización, porque lo que estamos haciendo ahí es distraer nuestro cerebro. Después, los movimientos corporales, esto de estar leyendo y moverme en la silla, ¿cierto? O estar con el lápiz en la mano y moverlo para todos lados, porque lo que ocurre finalmente es el mismo problema de la vocalización. Lo que hacemos es, con nuestro cerebro, hacer que nuestro cerebro haga otra tarea y además, ¿cierto?, mover cualquier otro elemento que no sean los ojos para leer, lo que hacen es aumentar el cansancio. Entonces, en la medida que yo aumento el cansancio, me voy aburriendo, me voy cansando, me va dando sueño y no llego al 7º texto que tenía que llegar, porque dijimos ya que la PSU es un texto muy largo. Finalmente, vocabulario deficiente, y esta es la parte que tenemos también que poner el ojo ahí. La pobreza léxica, es decir, tener poco vocabulario. Utilizar la misma palabra siempre para designar las cosas, los chilenos lo sabemos, ¿cierto? Utilizamos una palabra para designar muchas cosas. Lo que hace finalmente es que no podamos amplificar, ¿cierto?, nuestra lectura, que nos quedemos entrampados en un momento de la lectura, que no entendamos lo que dice precisamente porque la palabra la desconocemos. Entonces, como estamos recién en marzo, estamos terminando marzo, pero estamos en marzo igual, no hemos llegado a las últimas clases, como estamos en marzo, chiquillos, háganse un plan lector con vocabulario contextual o con léxico que a ustedes les cueste. Háganse el hábito, lo dijimos en la clase anterior, ¿cierto? Lo ideal es andar trayendo una libretita o un cuadernito o simplemente recurrir a internet, ¿cierto? Y hacerme mi propio diccionario personal. Lo otro también que sirve mucho para que lo busquen en internet son las familias léxicas o buscar también la raíz o etimología de las palabras. Hay palabras que comparten la misma raíz y por lo mismo tienen significados similares. Entonces, cuando no conocemos una palabra, pero sabemos más o menos, nos suena la raíz de qué puede ser, lo que hacemos es amplificar nuestro vocabulario y sacar el contenido de esa palabra o el significado de esa palabra por contexto. Entonces, ideal, ¿cierto?, superar esto del vocabulario deficiente, la pobreza léxica, trabajando. Ojalá todos los días ir aprendiendo alguna palabrita nueva. Esto es como cuando el problema del vocabulario deficiente, cuando lo tenemos ahí tan incorporado, tan arraigado, es que al final, si bien el español es nuestra lengua materna, si hacemos este ejercicio de estar aprendiendo todos los días palabras nuevas, es como que estamos aprendiendo además otro lenguaje, otra lengua. Por lo tanto, ojo ahí, tenemos que ejercitarnos en aprender, ojalá, todos los días palabras nuevas. Recomendación entonces para aumentar el vocabulario deficiente y dejar de que sea deficiente simplemente tener vocabulario, es tener la libretita, ¿cierto? Armarnos nuestro diccionario particular con definiciones que a nosotros nos correspondan, que a nosotros nos suena bien. A veces la definición del diccionario es también un poco ambigua, a veces un poco extensa, no la entiendo bien. Entonces mejor manejarla con mi propio significado, por supuesto que sea el significado que dice el diccionario que es, pero con mis propias palabras al fin y al cabo que igual sirve.
Después, se me pierde el mouse aquí. Ya, después. Decíamos que la PSU de lenguaje, ¿cierto?, no mide contenidos. La PSU de lenguaje, si bien tiene temario, decíamos que abarca desde texto literario, texto no literario y textos de los medios de comunicación masiva, no tiene temario al fin y al cabo. No es como la prueba de ciencias, la prueba de matemáticas, la prueba de historia que dicen, mire, esto va a ser lo que va a entrar, estudias esto. La PSU no, lo pide nomás que usted conozca los tipos de textos. Ahora, decíamos que la PSU de lenguaje, por eso mismo, porque no mide contenidos, la gente dice, la PSU de lenguaje es súper fácil, si al final es comprensión de lectura y vamos a la vida. Y no nos sirve. Lo que tenemos que ejercitar en esta PSU de lenguaje y lo que nos piden precisamente para evaluarnos son el manejo de competencias, es decir, el manejo de prestar atención y poner en juego nuestras habilidades cognitivas. Las habilidades cognitivas son todas aquellas habilidades, son todas aquellas operaciones mentales, como dice ahí, que nosotros vamos ejercitando y vamos adquiriendo en la medida que nos vamos educando. Es decir, son habilidades que nosotros aprendemos desde que entramos al colegio o al jardín en adelante hasta salir. Es decir, las habilidades, chiquillos, las tenemos, pero como tales también tenemos que ejercitarlas para finalmente salir competentes y destacados en un área. Por eso mismo dice, las habilidades cognitivas son el conjunto de operaciones mentales cuyo objetivo es que la persona integre la información adquirida a través de los sentidos en una estructura de conocimientos que tenga sentido para él. Es decir, que nos pongamos la camiseta nuevamente y seamos capaces de leer, pero no leer simplemente, sino que leer comprensivamente. Ahora, para entender un texto, las habilidades que más o menos se van a poner en ejecución en las preguntas, no en el texto mismo, las habilidades nosotros las vamos demostrando a través de la respuesta a las preguntas que se nos hacen, son la de conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar. Donde conocer y comprender son las habilidades más sencillas y son las que están referidas a las preguntas de tipo literal o textual, que ya dijimos, son las preguntas más fáciles con las que nos vamos a encontrar en la PSU en lo que se relaciona a comprensión de lectura. Sin embargo, como son las más fáciles, va a salir menos. Las habilidades de aplicar y analizar son las que son de dificultad intermedia, solo que la de analizar es un poquito más dificultosa, junto con la de sintetizar y evaluar, que finalmente son las habilidades cognitivas superiores. Ahora, lo bueno es que estas dos, ¿cierto? De acá, sintetizar y evaluar van a ser las habilidades que, como son las más difíciles también, así como las más fáciles tenemos las más difíciles, también van a ser las habilidades que menos salgan. Entonces, el fuerte lo vamos a tener en el tipo de preguntas que se nos hacen, lo vamos a tener en aplicar y analizar. Ya. Entonces, decíamos, para nosotros tener una buena comprensión de lectura, lo ideal es que realicemos ciertas tareas en la medida que vayamos leyendo. Probablemente la mayoría de ustedes cuando leen textos y se concentran en leer textos, cuando están haciendo ensayos, qué sé yo, pero poniéndose en el lugar de tengo que leer para ejercitarme y no simplemente por leer, probablemente ustedes destacan, subrayan, hacen marquitas, qué sé yo, y eso es súper bueno. Ahora, evidentemente, si destacamos todo el texto, rayamos todo el texto, subrayamos, sacamos ideas de todo el texto, nos cansa, no nos sirve porque nos ralentiza, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo lo vamos a ejercitar estas tareas de lectura? ¿Cómo vamos a leer de mejor manera? Primero, la primera tarea de lectura es recuperar la información explícita en el texto. La información explícita va a ser aquella que se nos quede fácilmente grabada en la memoria. Es decir, van a ser datos, hechos, nombres, definiciones, cosas que nosotros podamos rescatar fácilmente, que no tengamos que darle una doble lectura ni una interpretación, ni qué quiso decir el autor con esto. No, son preguntas fáciles. ¿En qué año ocurrió tal cosa? ¿Cómo se llama el fenómeno de... no sé, ¿quién dijo tal cosa? El presidente de tal país fue, porque claramente comprensión de lectura abarca también las otras pruebas de ciencias, matemáticas y también la de historia. Entonces, cuando nosotros recuperamos información explícita en el texto, lo que estamos haciendo es precisamente ubicar datos, hechos, nombres y definiciones, pero a la vez también estamos poniendo en ejecución aquellos elementos que dijimos la clase pasada, ¿cierto?, que era importante rescatar. Nuevamente lo decimos, la PSU de lenguaje no mide contenidos, pero sí es importante que los tengamos interiorizados, sobre todo en los temarios, en lo que abarca el temario, que son textos no literarios, textos literarios y textos de los medios de comunicación masiva,
porque precisamente esta tarea de recuperar información explícita en el texto lo que abarca es identificar la forma textual, el género discursivo y además los esquemas básicos de los textos, dónde está la introducción, dónde está el desarrollo, dónde está la conclusión de lo que se me está mostrando. Entonces, ojo con esto, cuando nosotros sacamos este tipo de información, lo que estamos haciendo es, por supuesto, mejorar nuestra comprensión de lectura, pero no nos podemos quedar solamente en esta tarea, tenemos que llegar hacia otro ámbito. Entonces, nos vamos a fijar acá, tenemos un texto que justamente son los textos que generalmente más les cuestan en la PSU, que es los tipos de texto más bien ligados a lo lírico, si bien el texto, el fragmento de este que está aquí en la diapositiva, ¿cierto? Que es de La vida sueño de Calderón de la Barca, no es un texto lírico en sí mismo, sino que es más bien un texto narrativo, está expresado precisamente igual en verso y en estrofa. Entonces, el texto dice así: cuentando un sabio que un día, tan pobre y mísero estaba, que solo se sustentaba de unas hierbas que cogía. ¿Habrá otro, entre sí decía, más pobre y triste que yo? Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta, viendo que otro sabio iba cogiendo las hierbas que él arrojó. Quejoso de mi fortuna, yo en este mundo vivía. Y cuando entre mí decía, ¿habrá otra persona alguna de suerte más importuna? Piadoso me has respondido, pues, volviendo a mi sentido, hallo que las penas mías, para hacerlas tu alegrías, las hubieras recogido. Entonces, fíjense acá. La comprensión, cierto, de textos, decíamos que la primera tarea era recuperar información explícita en el texto. En este texto es sumamente fácil, incluso antes de leerlo, darnos cuenta acerca de la forma textual que tiene, ¿cierto? El género discursivo y los esquemas básicos de los textos. Esto sería, ¿cierto?, que es un poema que se trata de género lírico, que está escrito en verso, que se presenta en estrofas y que esas estrofas además también presentan rima. Nosotros lo leímos, ¿cierto? Y al final de cada oración iba rimando con las oraciones siguientes, etcétera, etcétera. Entonces, esta información, ¿cierto?, que a nosotros nos enseñan en el colegio, que nos dicen, bueno, el narrador es tanto, el hablante lírico es tanto, el dramaturgo es bla, 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 qué sé yo, precisamente ahí está puesto en operación. Nos sirve porque ya nos ponen en predisposición de cómo tenemos que leer un texto. Ojalá no ponernos con prejuicios de, no, es un texto lírico, mejor no lo leo porque es difícil. No, ponernos en la predisposición de, tengo que concentrarme, tengo que abarcar este texto siguiendo las marcas textuales, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí está diciendo, ese texto me sale cuando hago ensayo PSU en su página online. Cosas que ocurren. Ya, segunda tarea en relación a la lectura, que es la de interpretar la información en el texto. Cuando a nosotros se nos pide interpretar la información en el texto, nos estamos refiriendo precisamente a esas dos habilidades que decíamos que eran las que están ahí como justo al medio. Como que es fácil, como que es difícil. Es decir, está mezclado. Es una habilidad más o menos que podemos lograr. Lo podemos lograr. Después está, entonces, síntesis de segmentos, párrafos o el texto completo, interpretaciones de sentido del texto, inferencias a partir de la información explícita y el planteamiento de una hipótesis. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la información que se nos aparece en el texto la podemos resumir, podemos interpretar acerca de qué es lo que entonces quiso decir el narrador, el hablante lírico, el dramaturgo, qué sé yo. Inferencias a partir de la información explícita. Mira, parece que esto se relaciona de tal manera con esto. Y además el planteamiento de una hipótesis. Entonces a lo mejor lo que va a pasar va a ser tal cosa. A eso nos referimos con interpretar la información en el texto. Entonces, en el mismo texto que nosotros estábamos leyendo, lo que vamos a aplicar acá es una síntesis de lo que se decía. En el la primera estrofa, nos contaban una historia, ¿cierto?, de este sabio pobre y triste que recogía hierbas, porque era pobre, era miserable, entonces no tenía para comer, recogía hierbas. Miró hacia atrás y vio a otro sabio que estaba aún más empobrecido que él, porque ni siquiera se dedicaba a recoger las hierbas, sino que recogía las hierbas que otro ya había botado. Después, en la siguiente estrofa, ¿cierto?, nos damos cuenta que aquí dice, quejoso de mi fortuna yo en este mundo vivía. O sea, ya no me están hablando de los ancianitos que me estaban hablando anteriormente. Este es un yo, porque se presenta a sí mismo. Quejoso de mi fortuna yo en este mundo vivía. Es un otro. Es un otro distinto a los ancianos de los que me estaban hablando antes. Por lo tanto,
El otro 1, que es externo a lo que se estaba hablando con anterioridad, se pregunta por su mala suerte. Quejoso de mi fortuna yo en este mundo vivía, y cuanto entre mí decía, ¿habrá otra persona alguna de suerte más importuna? Se está preguntando por su mala suerte. Otro 2 le responde porque dice, piadoso, me has respondido, es decir, un otro le responde. Y el otro 1 considera que el otro 2, estas dos personas que están interviniendo precisamente en este párrafo, es más inteligente que él, precisamente porque él dice, hallo las penas mías, para hacerlas tú alegrías, las hubieras recogido. Si se fijan, todo esto que está expresado en un español como antiguo, enrevesado, tenemos que pensar que es la Vía Sueño Calderón de la Barca, si es que lo conocemos, sabemos que es literatura súper antigua, como de la época del Quijote de la Mancha, antiguo y con más encima el lenguaje complejo. Todo eso que estaba ahí expresado, enredado, ¿cierto? Con técnicas de literatura, de lírica, que está la metáfora, la anáfora, la hipérbata, la comparación, la no sé cuánto. Todas esas cosas se pueden expresar súper simple en esos dos recuadros que tenemos aparte. Y finalmente, la tercera tarea de la lectura, que es la tarea que está enfocada precisamente en las habilidades superiores, las habilidades que más se complican, que salen preguntas, pero afortunadamente no son tantas, es la de evaluar, crear y además transformar la información que ya está presente en el texto. Es decir, evaluar la información, está bien presentada, estaba coherente, estaba cohesionada. La de crear, por ejemplo, armarme un mapa conceptual con la información que se me presenta. ¿Soy capaz de hacerlo? ¿Qué personajes intervenían? ¿Qué es lo que hacía cada personaje? Y finalmente, transformar la información presente en el texto. Este texto que es literario, ¿puedo transformarlo en no literario? ¿Puedo explicárselo a alguien? Eso corresponde a lo que es transformar el texto. Es decir, soy capaz ya de comprender a cabalidad lo que se me presentó. Entonces, los que ya están los que siguen en el colegio y los que ya salieron independientes hace cuántos años, si lo piensan, en su vida académica tal vez alguna vez no entendían mucho algo, tenían alguna duda, pero a lo mejor no le quisieron preguntar al profesor porque ya decían, pucha, ya le pregunté infinidad de veces, no le quiero seguir preguntando porque me va a poner el 1 de frentón porque no sé nada, entonces mejor le pregunto a mi compañero de puesto o a mi amigo, qué sé yo. Le preguntaba a mi amigo entendía un poquitito más, mi amigo me explicaba lo mismo que dijo el profesor y yo entendí. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Mi amigo finalmente logró, ¿cierto?, tener estas habilidades superiores en relación a lo que estaban hablando y ese amigo tomó todo lo que dijo el profesor, que sonó extraño, que sonó enredado, que yo no entendí, lo transformó, bla, 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 lo transformó, hizo una madeja y me lo entregó con información sencilla, con la que yo pude entender. Me dijo, ah, mira, esto es como cuando pasa esta otra cosa. Ah, perfecto, entendí súper bien, no sé, el ciclo del agua. Lo entendí perfecto, maravilloso. Entonces, nos fijamos acá. Teníamos este texto nuevamente, el de la vida sueño de Calderón de la Barca, y cuando nosotros nos damos cuenta de la estructura del texto, cuando nos damos cuenta de los enlaces que forman ambas historias, ¿cierto? Que primero teníamos la del viejo, después teníamos la del otro 1, el otro 2. Si nos damos cuenta que la primera historia sirve para ejemplificar y entender la siguiente historia, resulta que finalmente entendí el texto a cabalidad. ¿Ven? Ahí en el chat ya se están riendo porque así les pasaba eso de que cuando no entendían lo que le decía el profe buscaban al amigo que le explicara. Efectivamente, ahora si el amigo le explicó bien y a usted le fue bien en la prueba, perfecto, significa que el amigo adquirió esa habilidad. Entonces ahora somos nosotros las personas que tenemos que desarrollar esas habilidades superiores. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque desarrollando esas habilidades superiores, esto es una escalera. Necesitamos de un escalón para subir el otro. Eso quiere decir que si tengo una buena comprensión, ¿cierto? Como decíamos al inicio de la primera tarea, que era la de extraer información. Si tengo eso, puedo subir al otro escalón, que era el de modificar, hacer síntesis, qué sé yo, con la información. Y finalmente, tengo también la información del último peldaño, que es la de evaluar, transformar, crear. Significa que ya lo logré, soy un ser exitoso, maravilloso, perfecto. Puedo entender todos los textos y ven aquí PSU que te estoy esperando. Entonces, maravilloso. Ya. Sigamos. Entonces, resumiendo todo lo que hablamos. Para comprender un texto, finalmente lo que tiene que pasar o lo que yo debo hacer es fijarme en la claridad y en la coherencia del texto. Entender, comprender el texto, siempre y cuando sea capaz de identificarse que ese texto está bien escrito o no. 2.
Meditar en torno al conocimiento previo que poseo en torno al tema, Meditar en torno al conocimiento previo que poseo en relación al tema tratado, es decir, sentido e interpretación, la segunda habilidad. Y la tercera habilidad, que era la habilidad de crear, transformar, evaluar, bla, 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 utilizar estrategias adecuadas de comprensión de lectura. Y dijimos que lo que íbamos a ver el día de hoy, además de lo que ya revisamos, ¿cierto? Eso es precisamente una técnica para mejorar nuestra lectura. Probablemente es una técnica que utilizaron en el colegio, probablemente es una técnica que alguna vez ya les sonó de por ahí, ¿cierto? Que es una técnica que la verdad es que incluso es la recomendada por los ministerios de educación. El mismo Ministerio de Educación en Chile la recomienda y es la estrategia que se está utilizando y que, chiquillos, de verdad sirve un montón. Esta estrategia es la de antes, durante y después de la lectura. Entonces, esta estrategia lo que plantea es que simplemente no nos arrojemos al texto de un golpe. No nos embullamos en el texto y vamos leyendo y soy genial. No, para, piensa, mira. Igual que cuando uno se enfrenta a una situación nueva. El texto y todos los textos, independiente de si es un texto literario, no literario, texto de los medios de comunicación, son todos textos nuevos, son todos textos que nos presentan información nueva, aunque ya lo hayamos leído antes, ¿cierto? Por ejemplo, La vida sueño, ya lo leímos hace un montón de tiempo, pero se me había olvidado justo esa parte. Todos los textos finalmente para nosotros tenemos que pensarlo como textos nuevos. Entonces, para mira, escucha, en el antes de la lectura, lo que tenemos que hacer es comprender el propósito de la lectura. ¿Para qué estoy leyendo? Lo que decíamos hace un rato, ¿cierto? ¿Para qué me voy a enfrentar a esta lectura? ¿Qué es lo que yo quiero lograr leyendo lo que estoy leyendo? Activar conocimientos previos, por ejemplo, que salga el nombre de alguien en el título. Ah, yo parece que me acordaba quién era ese alguien. Establecer predicciones sobre el texto. Activar el tema de las marcas textuales. Fijarme solamente por la estructura, ¿cierto? Si es un tema lírico, si es dramático, si es narrativo, si se trata de una noticia, si se trata de un informe, una crónica, una carta del director, qué sé yo. Después, establecer predicciones sobre el texto. Ah, se va a tratar acerca de, por el título, me tinca que va a pasar esto. Formularse preguntas sobre el texto. Me irán a hablar acerca si el texto, el título es los medios de comunicación masiva. Me irán a hablar de internet o me irán a hablar de la radio. O a lo mejor van a tocar los dos porque dicen medios de comunicación masiva, es decir, van a hablar de más de uno ya. Pensar. Después, en el durante, es decir, cuando yo ya estoy leyendo el texto. Aportar conocimientos previos a la lectura. Ah, eso es lo que yo había pensado, entonces estaba bien. Si el texto hablaba de Steve Jobs, ah, sí, entonces aquí me están contando la vida de Steve Jobs. Ah, yo me acuerdo más o menos lo que me habían contado de Steve Jobs, lo que yo sabía porque tengo un iPhone. Seguir con establecer inferencias. Esta información parece que se relaciona con la otra información que me presentaron en el párrafo 1, porque después me van a hacer preguntas acerca de qué relación tiene el párrafo 1 con el párrafo 5. Comprobar la propia comprensión. ¿Estoy entendiendo bien? ¿Estoy generando buenas estrategias? ¿No estoy cometiendo el mal hábito lector de a lo mejor estar leyendo y tener que regresarme? ¿Estoy perdiendo tiempo valioso para pasar las preguntas a la hoja de respuestas? ¿Qué es lo que está pasando? Recapitular el contenido. Ah, mira, el primer párrafo se trató acerca de esto. El segundo párrafo se trató acerca de esto otro. Tercer párrafo se trató acerca de lo siguiente. Y además, tomar decisiones ante fallas de lectura. Ojo, nos estamos ensayando nosotros mismos. Nos estamos, ¿cierto?, fortaleciendo en las técnicas de comprensión de lectura. Nos estamos fortaleciendo en técnicas de tengo que rendir el ABCU en estas 2 horas 30 que se me presentan. Entonces, si no soy capaz de leer un texto, bueno, me salto al otro, no pierdo tiempo, porque decíamos, para la parte de comprensión de lectura, ojalá dedicarle solamente 2 horas, y no más que eso, porque me va a faltar tiempo para hacer los otros ítems. Por lo tanto, no entiendo, listo, me salto al otro texto, este texto sí lo entiendo, respondo rapidito, me voy al otro texto, y así sucesivamente, tomar las propias decisiones en relación a la comprensión de lectura que estoy realizando. Y finalmente, con el después, terminé de leer. Decodifiqué completamente. Hice el antes, hice el durante. No hice regresión ni vocalicé el texto. Identificar entonces el tema y la idea principal, de qué se trataba el texto, que era lo que me decía. Resumir el contenido y reconocer la organización interna en el texto. Ah, mira, todo el texto finalmente, globalmente, como yo ya hice, ¿cierto?,
la recapitulación de contenido del párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, puedo hacer la síntesis global del texto. Fácil, ¿cierto? Tengo ahí entonces el después. Chiquillos, pongan en ejecución este tipo de estrategias. No es como nada de lenguaje, no es una técnica maravillosa, es arte de magia, tengo mis 850 inmediatamente, ni siquiera voy a dar la PSU porque ya seca, soy genial, ya tengo los 850. No, estamos en marzo, practiquemos. Probablemente estos primeros meses, marzo, abril, mayo, cuando esté, por ejemplo, haciendo ensayos a conciencia, qué sé yo, en mi casa o en todas estas instituciones que hacen ensayos gratuitos, ¿cierto? Y que, ojo, en la página de puntaje generalmente están subiendo dónde están haciendo ensayos gratuitos y masivos. Fijarme, ¿cierto? Me voy a demorar, efectivamente. Me voy a demorar porque tengo que hacer el antes, el durante y el después. Me voy a demorar en leer. Me va a faltar tiempo para terminar el ensayo. Pero me estoy ejercitando. Y chiquillos, insisto, esto es igual que una carrera de obstáculos, una carrera de bicicleta, una carrera de patinaje. Está lo mismo que tipo de carrera. Esto es una carrera contra mí mismo. Y para ganar esa carrera, lo único que tengo que hacer es ejercitar. Sí, voy a ser lento al principio, pero esa lentitud se va a ir superando y voy a lograr superarme a mí misma. Vamos, entonces, tenemos, de aquí me voy a desaparecer porque no se ve bien. Ahí sí. Ya, entonces, este texto, mírenlo solamente, no vamos a leer nada, ¿cierto? Decíamos que teníamos que hacer la estrategia del antes de la lectura. Entonces yo solamente estoy mirando, lo que me salta a la vista. Ah, mira, el texto se llama El reflejo y lo escribió Oscar Wilde. ¿Sé quién es Oscar Wilde? No, no parece que no sé. Ya, vamos a ver. Entonces. Ah, se me ha abierto el mouse. Ahí está. Decíamos que en el antes de la lectura teníamos que comprender el propósito de la lectura, para qué vamos a leer, en este caso estamos leyendo para ensayar, activar conocimientos previos en relación a lo que se dice en el texto, ya me pregunté quién era Oscar Wilde, no tengo idea. Establecer predicciones sobre el texto, ya decía el reflejo, entonces a lo mejor se puede tratar de lagos, se puede tratar acerca de espejos, de vidrieras, qué sé yo. Establecer predicciones sobre el texto, ya lo dijimos. Formularse preguntas sobre el texto. ¿De qué se irá a tratar? ¿Qué es lo que irá a ver? Vamos a ver entonces. Ya. Hay una palabra que esta clase ha sonado mucho, que es la palabra marca textual. Las marcas textuales son todos aquellos elementos que a nosotros nos permiten identificar de qué tipo de texto estamos hablando. Entonces, fíjense aquí. Tenemos acá arriba, ¿cierto? Decíamos, teníamos el título que dice El reflejo. ¿Ok? Es un título, al parecer, si yo simplemente leo el título, un título parece ser de fantasía. Tenemos acá al autor Oscar Wilde. Ay, ¿qué hice? Ahí sí, Oscar Wilde. Después me doy cuenta que el texto está escrito de margen a margen, es decir, está escrito en prosa. Si está escrito en prosa, según mis conocimientos previos que yo adquirí en el colegio acerca de los tipos de texto, si está escrito en prosa, entonces puede ser un ensayo, puede ser un cuento, puede ser un fragmento de novela. La noticia también se escribía de margen a margen, entonces también puede ser una noticia, pero no veo marcas textuales de noticia, no veo ni epígrafe, ni titular, ni bajada, ni LED, no veo ninguna cosa, ya, no es noticia. Entonces, oh, sorpresa, con lo que me encuentro es con indicadores de guiones, indicadores entonces de que se le da la voz a los personajes. Eso quiere decir que entonces probablemente me estoy acercando hacia un cuento. No he leído nada, pero ya me estoy imaginando que probablemente voy a leer un cuento. Y fíjense aquí, recuerden, ¿cierto? Que dijimos que tenemos que formular las preguntas sobre el texto. Por lo tanto, a lo mejor entonces esto se va a tratar de un cuento. Ya. Ese sería el antes. También decíamos que en el antes teníamos que activar conocimientos previos. Y fíjense por acá que como yo dije, me tienen que saltar algunas palabras a la vista, porque igual claramente lo van a hacer, aparece Narciso. Cuando murió Narciso. Ay, ¿quién es Narciso? Ah, pero resulta que ese nombre como que me suena de una flor.
de un personaje, me suena. Entonces, vamos a contar, vamos a aprovechar. Narciso, ¿cierto? Era un joven de apariencia hermosa. Este joven era tan bello, que todas las doncellas se enamoraban de él, pero Narciso estaba tan enamorado de sí mismo que las rechazaba. Narciso estaba tan egocéntrico, tan enamorado de sí mismo, que empezó a mirarse en todos los espejos que miraba, en todas las fuentes que pillaba, en todos los reflejos que encontraba y se terminó enamorando de sí mismo. Entonces, estaba tan absorto mirándose en su reflejo en el agua que acabó tirado en el lago, ¿cierto? Y el pobre Narciso se murió. Ahora, donde él murió, ¿cierto? El lago lo que hizo para darle vida o rendirle un tributo a este pobre Narciso que enamorado de sí mismo se murió. ¿Qué es lo que hizo? Y hizo crecer una flor de nombre Narciso también. Ya, entonces, vamos. El cuento dice así, el reflejo. Cuando murió Narciso, las flores de los campos quedaron desoladas y solicitaron al río gotas de agua para llorarlo. Oh, les respondió el río, aun cuando mis gotas de agua se conviertan en lágrimas, no tendría suficientes para llorar yo misma a Narciso. Yo lo amaba. Oh, prosiguieron las flores de los campos, ¿cómo no ibas a amar a Narciso? Era hermoso. ¿Era hermoso?, preguntó el río. ¿Y quién mejor que tú para saberlo?, dijeron las flores. Todos los días se inclinaba sobre tu ribazo, contemplaba en tus aguas su belleza. Sí, yo lo amaba, respondió el río. Es porque, cuando se inclinaba sobre mí, veía yo en sus ojos el reflejo de mis aguas. Oh, resulta que el río, o sea, perdón, el lago, este charco, el río, era tan egocéntrico como Narciso. Entonces, haber conocido desde antes la historia de Narciso a mí me ayuda ya igual un poco a entender qué es lo que pasa, porque el río está enamorado de sí mismo también. Ya, entonces, en el durante, ¿cierto? Decíamos que tenemos que aportar conocimientos previos a la lectura, lo que yo ya sabía acerca de Narciso, establecer inferencias, comprobar la propia comprensión, recapitular el contenido y tomar decisiones ante fallas de lectura. Entonces, dice ahí, el cuento habla acerca de un río tan vanidoso como Narciso. Él estaba enamorado del hombre precisamente porque en los ojos del joven se reflejaba la belleza del agua. Entonces, este río también estaba enamorado finalmente de sí mismo. ¿Cómo lo sé yo? Porque ya sabía que Narciso también estaba enamorado de él mismo a través de su propio reflejo. Ya, entonces, en el después, ya decíamos que era la tercera parte de la lectura, yo ya lo leí, lo entendí, perfecto, soy seca. Identificar el tema y la idea principal, resumir el contenido y reconocer la organización interna del texto. Ojo, esto de resumir, que es una palabra clave, ¿cierto? Es una habilidad clave que yo tengo que desarrollar para la PSU de lenguaje. Resumir no implica contar lo mismo con otras palabras o contar exactamente lo mismo con las mismas palabras, que es uno de los elementos y errores que cometemos mucho al resumir. Tenemos que generarlo rápido, tenemos que reconocerlo rápido. Entonces, del después, lo que podemos extraer, ¿cierto?, es que el cuento presenta una idea intertextual con el mito de Narciso, reformulándolo desde la mirada del río donde el joven se ahogó. ¿Cómo sabemos que es intertextualidad? Precisamente porque teníamos la historia de este Narciso enamorado de sí mismo que se ahogó mirándose a él mismo. Y tenemos la idea de este río que estaba muy triste porque ya no se iba a ver reflejada su belleza en los ojos de un tal ser humano llamado Narciso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es irnos a preguntas de comprensión lectora. Decíamos, cuando murió Narciso, las flores de los campos quedaron desoladas y solicitaron al río gotas de agua para llorarlos. ¡Chan! Apareció la palabra desoladas, marcadas ahí, ¿cierto? Está ennegrecida, está subrayada, está destacada, está con mayúsculas. Eso quiere decir, ya lo decíamos, marcas textuales. Eso quiere decir que nos van a preguntar por la palabra desoladas. Entonces, ¿cuál es el sentido del término desoladas en el contexto del primer párrafo? Ojo, decíamos, ¿cierto?, que este formato de preguntas de vocabulario contextual es el formato nuevo. No sabemos cuántas preguntas de estas van a salir hasta el momento. El PELDEMRE aún no se ha pronunciado con el temario de este año,
pero más o menos andan en una proporción más o menos igual. Si son 15 preguntas de vocabulario contextual, probablemente, ojo con la palabra que estoy diciendo, probablemente sean 7 y 6, o no sé, estoy sacando mal la cuenta. Sean 7, 5, no sé, ya no sé sacar matemáticas, se me olvidó. Ya, están contestando ya, están la mayoría en la B, hay algunas A. A, desiertas, porque no había nadie que las acompañara. B, afligidas, porque sintieron mucha tristeza por la partida de Narciso. C, solitarias, porque sin Narciso las flores se sentirían abandonadas junto al río. D, moribundas, porque la pena por la muerte de Narciso terminaría matándolas. ¡Qué terrible! Agónicas, porque la pena era tan grande que las hizo sentir próximas a marchitarse. Creo que hay consenso por la B, pero hay algunas dudas. Vamos a ver inmediatamente cuál es la respuesta correcta y efectivamente es la letra B. Hay varios que ya están sacando puntaje, bien. B, afligidas porque sintieron mucha tristeza por la partida de Narciso. Fijémonos en esto, ¿cierto? Dice, cuando murió Narciso, las flores de los campos quedaron desoladas y solicitaron al río gotas de agua para llorarlo. Las flores estaban muy tristes, ¿cierto? Tenían mucha tristeza en su corazón porque Narciso se murió. Ellas no estaban desiertas porque no había nadie que las acompañara, porque estaba al lado del río. No estaban solitarias, insisto, estaban al lado del río y no se sentían abandonadas. Tampoco la pena era tan terrible como para que terminaran matándose y tampoco marchitándose, que finalmente moribundas y agónicas están yendo hacia el mismo lado. Por lo tanto, la respuesta correcta es la respuesta B, afligidas porque sintieron mucha tristeza por la partida de este jovencito Narciso. Vamos a seguir. ¿Qué relación tiene el título con la historia? Dijimos, de la estrategia de comprensión de lectura antes, durante y después. En el antes, precisamente, tenemos que prestarle atención al título. Y justamente aquí nos están preguntando por el título. Esto es una pregunta súper recurrente en términos de comprensión de lectura. Sale mucho en la PSU. ¿Qué relación tiene el título con la historia? ¿Qué relación tiene el reflejo con la historia? Se refiere a cómo deseamos reflejarnos en personas hermosas. B, alude al hecho de que lo amamos, de que lo que amamos es el reflejo de nosotros mismos. C, se alude a que la obsesión por nuestro reflejo nos puede provocar perjuicios. D, se refiere a que la hermosura de una persona se puede reflejar en toda la naturaleza. E, se refiere a que lo único que conocemos de las cosas es lo que reflejan de nosotros. Vamos a ver entonces inmediatamente y en virtud del tiempo que la respuesta correcta es B. Se alude al hecho de que lo que amamos es el reflejo de nosotros mismos. Recuerden que finalmente, ¿cierto? El río, a quien le estaban solicitando gotas de agua para poder llorar tranquilamente, el río, ¿cierto? Dice, sí, yo estaba enamorado de Narciso, pero estaba enamorado de él porque mi belleza de río, se veía reflejado en los ojos de aquel humano. Por lo tanto, lo que estamos sacando en conclusión aquí es que lo que amamos es el reflejo de nosotros mismos en los otros. Es decir, ¿se refiere a cómo deseamos reflejarnos en personas hermosas? No, él no deseaba eso. Él ya era hermoso de por sí mismo. Saluda que la obsesión por nuestro reflejo nos puede provocar perjuicios. Esa es la historia de Narciso. Narciso fue el que se murió, pero esta historia, la historia de Oscar Wilde, habla acerca de el río, no habla acerca de Narciso. ¿Se refiere a que la hermosura de una persona se puede reflejar en toda la naturaleza? No, porque si bien hablaba acerca de la naturaleza, si hubiese sido por eso también se reflejaba en las flores. Se refiere a que lo único que conocemos de las cosas es lo que reflejan de nosotros. Esa podría haber sido, de hecho, eso es claramente es un distractor. Se refiere a que lo único que conocemos de las cosas es lo que reflejan de nosotros mismos. El río lo único que se reflejaba él era en Narciso, pero él dice que una de las cosas que buscaba con las que buscaba conectarse, ahí sí, es con los ojos de Narciso. Por lo tanto, la respuesta y la alternativa correcta es B. Saluda al hecho de que lo que amamos es el reflejo de nosotros mismos. Siguiente y la última, si no me equivoco. Respecto a las flores de los campos, se observa que envidiaban la relación entre Narciso y el río, no conocían realmente a Narciso, tenían prejuicios sobre la actitud del río, amaban a Narciso porque era hermoso, no sentían una tristeza real por la muerte de Narciso. Ya, vamos a ver inmediatamente entonces
Y efectivamente, y tal como están diciendo ustedes en el chat, no es la F el biólogo, es la letra D. Amaban a Narciso porque era hermoso. Fíjense cómo está formulada la pregunta respecto a las flores del campo, perdón, a las flores de los campos. Se observa que, se observa, se mira, se aprecia, no se interpreta, se ve. Por lo tanto, esta pregunta es de tipo literal, de las preguntas sencillas. No debiese ni siquiera tener que recurrir a leer nuevamente el texto para responderla. Por lo tanto, efectivamente lo que le pasaba a las flores de los campos era que amaban a Narciso porque era hermoso. No envidiaban la relación entre Narciso y el río porque en realidad se dieron cuenta al final que ni siquiera la conocían. No conocían realmente a Narciso, falso, ya estaban muy tristes por su muerte. Tenían prejuicios sobre la actitud del río, tampoco porque si no lo hubiesen molestado por algo, ¿cierto? No sentían una real tristeza por la muerte de Narciso, al contrario, las flores de los campos lo que buscaban era sacar agua del río para poder llorarlo. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra D. Amaban a Narciso porque era hermoso. Ya, y nos vamos a la última parte de la clase, las preguntas. Y como siempre, voy a tratar de mirar el chat, ¿cierto? Para ver si hay alguna pregunta que se me arrancó, porque ya decíamos, las preguntas las dejamos para el final. Villan dice, recuerdo que me decían primero leer la pregunta y luego leer el texto. Así se lee teniendo la idea de lo que me van a preguntar. Es pésima estrategia, insisto, es muy mala. Es mala en el sentido de que, insisto, la PSU del lenguaje tiene que ser eficiente y eficaz. Lograr el cometido, bien, pero en poco tiempo. Leer la pregunta, devolverme al texto, no entendí bien, me vuelvo a la pregunta, me vuelvo al texto, pierdo tiempo. No sirve. Es una estrategia muy mala, hay que evitarla a toda costa. Ahora, si ya son de las últimas preguntas que te van quedando y ya definitivamente la pregunta no se entiende, claro, ahí se aplica, pero si no, no. Es muy mala estrategia. Profe, ¿para cuándo plan de redacción? Como para, a ver, estamos en marzo, abril, mayo, junio, como para junio, julio, agosto. Sí, julio, agosto más o menos. Vamos a partir con comprensión de lectura porque es lo que más entra en la PSU. Vamos a partir al revés de lo que se hace los años anteriores. Profe, puede hacer un pequeño resumen, pero por supuesto, Jorge Hanner Jr. Entonces, lo que vimos el día de hoy. Comprensión lectora, primero. Vimos nuevamente el recuadro de la PSU del año pasado. Insisto, no sabemos si la PSU de este año va a ser exactamente igual, pero hasta el momento no han anunciado cambios. Así que probablemente sea muy similar. Segundo, ¿qué es lo que vimos? Malos hábitos lectores, cosas que no tengo que hacer. Porque dijimos, teníamos distintos tipos de lectura, teníamos que llegar a la lectura comprensiva y además los malos hábitos lectores como la vocalización, la regresión, movimiento ocular, pobreza léxica, tenemos que tratar de evitarlos a toda costa. Vimos tareas en relación a nuestra lectura, ¿cierto? De extraer información explícita, extraer información implícita y además interpretarla. Y a su vez también que vimos la última parte de las habilidades superiores, que era transformar, crear y evaluar. Y finalmente lo que vimos fue la estrategia de lectura de antes, durante y después de la lectura. Antes, simplemente leer cosas que me salten a la vista, ¿cierto? Ver la estructura, predecir acerca de qué se va a tratar el texto. En el durante, ir tomando decisiones en torno a la propia lectura que estoy realizando. Y en el después, sacar tema e idea principal, ideas globales, etcétera, etcétera. Eso fue lo que vimos hoy. Es recomendable leer a diario, pero por supuesto, y eso lo dejamos sentado desde la clase anterior. Ojalá todos los días lo que ustedes quieran. Porque me empiezan a decir, profe, recomiéndeme libros, profe, diga qué libro leer. Lean lo que quieran, da lo mismo. Yo lo dije la clase pasada, lo dije con el dolor de mi corazón porque yo sé que a más de alguno por ahí, como he dado el dato, más de alguno por ahí tal vez es mi estudiante y yo a mis estudiantes los obligo a leer libros todos los meses, pero lean lo que quieran, lean de todo les sirve. Si el tema aquí es practicar, ejercitar y llegar a una meta. Ah, qué buena pregunta, Gabriel XBGA. ¿Qué libros argumentativos podrían ayudar a elevar el nivel de comprensión lectora, de modo que los textos PSU se vuelvan fáciles? En términos argumentativos, yo recomiendo, si es que tienes la posibilidad de acercarte, leer entrevistas a personajes que estén ahí, que estén ahora
ahora en la palestra pública, ellos se están defendiendo de alguna manera, por algo están en la palestra pública. Entonces, si bien no es 100% un texto argumentativo, es más bien un texto de opinión, un texto periodístico, bla, 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 se están defendiendo igual. Entonces, ir viendo qué tipo de argumentaciones ellos elaboran, me parece bien ir por ese lado. Ahora, otro tipo de texto argumentativo que te sirve mucho para leer son los ensayos. Si bien el ensayo es un texto mixto, una de las características principales que tiene es la argumentación. Así que la lectura de ensayos recomendada, sobre todo ensayos de principios del siglo XX, ensayos de la Gabriela Mistral, ensayos de Octavio Paz, por ahí. Ya, terminamos. Sí, no creo que no hay más preguntas. Si me salté alguna pregunta, chiquillos, lo siento, de verdad no era mi intención, pero hay muchas preguntas al final y creo que alcancé a responderlas todas. Creo, no estoy segura. Ya, nos vamos entonces, chiquillos, chiquillas, queridas, hermosos. Nos vemos el próximo viernes. Al próximo viernes feriado. Ya, entonces estén atentos a la página de Facebook. Estén atentos a la página de Facebook, insisto, porque recuerden, están sin clases de química y biología. Decía ahí, ¿cierto?, que los horarios estaban por confirmar. Así que tal vez la próxima semana puedan ya tener clases de biología y química los que se están preparando para la prueba de ciencias. Recuerden, la PSU de lenguaje no mide contenidos, mide habilidades. Lean todos los días, ejerciten las estrategias que estuvimos viendo el día de hoy. De verdad, chiquillos, que sirven. No es una fórmula mágica, pero sí sirve para entrenarnos. La PSU es única y exclusivamente entrenamiento. Todos los días y a cada rato. Entrenar, entrenar, entrenar. Y hacernos también nuestro diccionario personal con palabras que desconozcamos. Aprovechemos las tecnologías. Podemos andar trayendo nuestro diccionario personal incluso en el celular. Ya, nos vemos entonces. No creo que el próximo viernes porque es feriado, pero nos vemos próximamente. Que estén bien, chiquillos. Un abrazo apretado y grande. Cuídense mucho porque es viernes. Probablemente van a salir por ahí a mover el cuerpo. Así que pásenlo bien, pero cuídense. Recién estamos iniciando este camino, este proceso largo que va a terminar como en octubre para dar la PSU. Esa es la meta, para allá vamos. Chiquillos, que estén súper bien. Nos vemos pronto. Viernes a las 5 de la tarde. Que estén bien. Chao, chao.